Hace poco hicimos un top de historias de la red social Reddit y como ustedes pidieron en los comentarios, vamos a traerles más casos y en esta segunda parte va a ser una historia que te va a dejar sin palabras. Brevemente, para los que no saben, Reddit es una red social donde las personas hablan en foros, algunos pidiendo consejos amorosos, debates sobre true crime, sobre criminalística, hay de todo. Pero normalmente las personas que escriben lo hacen de manera anónima con nombres ficticios. Esta persona de la que vamos a hablar hoy entró a un foro de Reddit llamado Consejos en Relaciones, donde en ese foro la gente cuenta su situación sentimental abriendo debate a que extraños puedan opinar con más objetividad. Probablemente porque quieren el punto de vista de otras personas. Para esta historia voy a estar parafraseando un poco, así no se hace tan largo el video. Este posteo fue publicado en octubre del año 2016 y su nombre de usuario era Jason in Hell, que se traduciría a Jason en el infierno, así que vamos a referirnos a esta persona con este nombre, como Jason. Básicamente Jason, de 30 años de edad, inicia diciendo que le está costando mucho lidiar con la infidelidad de su esposa, de 29 años de edad, que tuvo relaciones con el vecino de 51 años. Empieza contando que él había tomado un nuevo proyecto y responsabilidades en el trabajo, lo cual le llevaba mucho tiempo y estrés. Él trabajaba como programador. Y este trabajo le llevaba a estar más de 60 horas semanales en la oficina. En mayo del 2015, él se dio cuenta que su esposa había agregado una contraseña a su celular. Cuando él le preguntó esto a su esposa, ella le dijo que era porque estaba planeando un regalo sorpresa del Día del Padre para él y no quería que se diera cuenta. Ellos dos tenían 2 hijos, un niño que era el mayor y una niña. Una semana después de esto, de haber visto que el teléfono de su esposa estaba con contraseña, su esposa le dijo que se sentía culpable de guardar el secreto, entonces le contó lo que era. Ella le dijo que había hablado con su vecino, que era un constructor, para que la ayudara a construir un home office, o sea, una oficina dentro de la casa. Armar una de las habitaciones como si fuera una oficina, básicamente. Él cuenta en este posteo de Reddit que le pareció rara esta explicación, porque según él, ella siempre hacía énfasis en que nunca se sentía culpable ni se arrepentía de nada. Y esto va a tener más sentido cuando avancemos con esta historia. Pasó el tiempo y el celular de su pareja seguía con clave y él sentía que algo andaba mal. Todo el tiempo la veía con el teléfono y ella sonreía cuando tenía su teléfono. Entonces, esto, como lo veía cada vez más a menudo, le pareció extraño y sentía que ella estaba ocultando algo. Cuando él le preguntaba qué estaba haciendo en ese momento, ella simplemente decía que nada y guardaba su teléfono. Una mañana, él cuenta que esperó a que ella entrara a la ducha para agarrar su celular antes de que se bloqueara, y fue ahí cuando encontró un mensaje de ella para el vecino que decía lo siguiente: estoy cubierta en merengue, ¿quieres lamerme? Y ese era, según su declaración, el único mensaje que existía con este vecino en esa aplicación de mensaje de texto. Pero después él se había dado cuenta que era porque ella tenía una configuración en el teléfono que borraba todos los mensajes después de unos minutos. Al comienzo él se sintió súper abrumado, pero como sabía que ella tenía un humor muy picante, pensó que nunca haría nada malo para lastimarlo, entonces al final no le dijo nada. Esta historia suena a un chisme, pero quédense hasta el final porque es un caso que no se puede creer. Dicho sea de paso, se notaba desde el comienzo que Jason estaba como buscando la manera de justificar lo que su esposa estaba haciendo. Probablemente porque ellos tenían una relación de mucha confianza, o por lo menos en los primeros años, pero él notaba estos cambios en esas últimas semanas. Uy, la luz. Ahora me di cuenta que tenía una luz en la cara, perdón por eso. Pero seguimos con el caso. Él comenta en este posteo que su esposa y el vecino empezaron el proyecto de la oficina y que eso hizo que pasaran mucho tiempo juntos, incluso cuando él iba a trabajar. Ella estaba con el vecino armando
la oficina. Algo que él notó fue que pasaban los días y semanas y parecía que el proyecto avanzaba de manera muy lenta. No hay que ser un genio para saber por qué. De nuevo, una señal que le hacía dudar. Como él seguía desconfiado, empezó a chequear su ubicación en Google Timeline y se empezó a dar cuenta que había huecos entre cada actualización, como que constantemente ella apagaba el GPS. 2 meses después, como ya se estaba poniendo paranoico, le dijo a su esposa que necesitaba instalar un nuevo antivirus en su teléfono, que fue cuando Jason le instaló un software antirrobo y con esta aplicación le daba acceso a el GPS del teléfono, a los mensajes de texto y además también tenía un sistema de restauración de datos. O sea, si su esposa borraba algo, Jason iba a poder leer los mensajes borrados. No me pregunten cuál es la app porque realmente no sé. En el posteo de Reddit esto no queda muy claro. Además tampoco quiero colaborar en este tema de espiar a sus parejas. Como se dice normalmente, no revises el teléfono si no estás lista para descubrir cosas. Una noche, la madre de Jason lo había llamado y le dijo que quería ver a sus nietos. Fue así que su esposa terminó llevándolos. Jason en ese momento estaba en su trabajo, entonces por ende su esposa se iba a quedar completamente sola en la casa. Él en ese momento había usado la aplicación para espiar el teléfono de su esposa cuando vio que ella le estaba mandando mensajes al vecino. Ella le decía que estaba sola y que podía ir a la casa en ese momento, a lo que el vecino le decía que no podía porque estaba ocupado trabajando en otro proyecto de construcción. Jason cuenta que esa misma noche, él y su familia, incluyendo los hijos, habían invitado a este vecino, a la novia y a los hijos a su casa para una cena. El contexto de esta cena no está muy claro. Al parecer el vecino era amigo también de Jason, o quizás Jason quería hacer esta cena para analizar mejor la situación. Cuando llegaron los vecinos, empezaron a compartir, cenaron y Jason se había dado cuenta que la novia del vecino la estaba pasando muy bien. Y en un momento le había dicho a su esposa que quería ir al cine con ella. Entonces la novia del vecino y la esposa de Jason terminaron yendo al cine porque en esa época estaba en cartelera la película Magic Mike XXL, que es esta película muy conocida de estos bailarines exóticos hombres. Jason en ese momento le dijo a las mujeres: no se preocupen, yo me quedo con los hijos, con los chicos, se van a quedar jugando acá y ustedes vayan al cine. Entonces se fueron. Cuando las dos mujeres se fueron, Jason se quedó con el vecino en su casa, hablando, mientras sus hijos estaban jugando en la habitación de uno de los niños. Cuando Jason estaba hablando con él, le llegó una notificación de esta aplicación espía, que fue cuando vio que su esposa le estaba escribiendo al vecino. Todo en ese momento, cuando estaban ahí hablando. Estos mensajes eran subidos de tono. El vecino también le respondía estos mensajes de la misma manera, con entusiasmo y diciéndole que quería hacer un montón de cosas con ella. En uno de los mensajes le dijo: chequea tu Snapchat. Para los que no sepan, Snapchat es una aplicación de mensajes privados que se borran automáticamente luego de cerrar la aplicación, o sea que es ideal para los infieles. Ahora, Jason, mientras leía estos mensajes, había recibido también una notificación de esa misma aplicación de Snapchat. Era un video de su esposa haciendo cosas sola, o sea, ya saben a lo que me refiero. Y probablemente la esposa le mandó esto a ambos como para que el esposo no dudara de sus intenciones, pero ella no sabía que hace rato Jason la estaba espiando. Jason seguía viendo el intercambio de mensajes entre su esposa y el vecino que estaba enfrente de él. En un momento, él cuenta que en los mensajes estaban planeando encontrarse en secreto, que fue cuando la esposa le dijo al vecino que podían verse el lunes a la mañana cuando Jason fuera a trabajar. Él además indica en el posteo que él empezó a pensar
cómo fingir que iba a ir al trabajo, pero en verdad él iba a volver y encontrarlos con las manos en la masa, como se suele decir. Luego llegaría el mensaje que lo hizo sentir triste y mucho más enojado, porque la esposa le dijo "te amo", a lo que el vecino le respondió igual. Aparte, el vecino le dijo que ella era ahora suya y ella le respondió que siempre lo fue. Jason menciona que se estaba conteniendo sus emociones para no golpear al vecino, pero que eso que estaba pasando en ese momento era peor que una simple infidelidad. Era algo que sobrepasaba ya lo físico, era una infidelidad emocional que destruye mucho más, porque básicamente le estás leyendo a la persona que amas diciéndole "te amo" a otra persona. Unas horas después volvió la esposa de Jason y la novia del vecino del cine. Los niños estaban en la sala en ese momento, a lo que Jason le pidió a los adultos que llevaran a los niños a la habitación porque él quería hablarles de algo importante. Ellos hicieron esto y los 4 adultos volvieron a la sala. Fue ahí cuando Jason confrontó a su esposa y al vecino y básicamente les dijo "con que ustedes se aman". Y ambos se quedaron completamente sorprendidos por esta frase. Antes de seguir con este caso, no te olvides de regalarme un like, es completamente gratis y eso ayuda muchísimo a este canal. Si estás viéndome por primera vez o quizás estás de vuelta y todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo. Increíblemente, el 50% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Así que podés hacerlo. Además, al apretar la campanita te notifica de todos los videos nuevos que subimos, normalmente los lunes, pero a veces también tenemos 2 videos a la semana. Por último, seguime en TikTok, que estoy como @pol_lando, que ahí hago contenido extra también de criminalística. Hace poco me puse a hablar de todo este tema, el caso de P. Diddy, el rapero, y los allanamientos que se habían hecho en sus mansiones. Así que si te interesa puedes seguirme ahí, o si no también estoy en Instagram con el mismo @pol_lando, que también subo contenido parecido. Ahora sí, seguimos con este caso. La esposa en ese momento empezó a negar todo, pero como el vecino estaba callado, su novia al parecer tomó esto como una confesión, que fue cuando le dio una cachetada. Jason le preguntó a su esposa si es que ellos estaban escribiéndose mientras ellas habían ido al cine, a lo que la esposa lo negó, que fue cuando Jason expuso los mensajes desde esta aplicación que espiaba su teléfono. Obviamente sin salida, la esposa terminó admitiendo la infidelidad. Jason luego le preguntó si se llegaron a mandar fotos íntimas, a lo que su esposa lo negó, que fue cuando de nuevo él mostró las evidencias que había acumulado en los últimos meses. Lo único que él no pudo probar fue si habían tenido relaciones, si realmente habían concretado algún encuentro, porque él no los había visto, no tenía fotos y no tenía videos más que en los mensajes de texto. Jason, en ese momento, derrotado por estas confesiones, le dijo a su esposa que la iba a dejar, a lo que ella le dijo: "nunca más verás a tus hijos si es que me dejas". En ese momento ella le dijo otra cosa bastante hiriente. Jason contó en este posteo que cuando era adolescente él trató de quitarse, ya saben, la vida, y que su esposa, por una extraña razón, le dijo que ella iba a usar eso para demostrar que él no era un padre capaz. Les digo la verdad, no sé cómo eso podría funcionar en un divorcio y en una batalla de custodia, pero es lo que él menciona en esta parte de la historia. Su esposa además le dijo que todo era su culpa porque él andaba muy estresado y no le estaba dando atención, ya que Jason tenía mucho trabajo y normalmente llegaba a la casa ya cansado. Fue así que la esposa le dijo: "decide lo que quieres hacer o yo decidiré por ti". Y estas son obvias estrategias de manipulación de una persona que se nota que tiene rasgos tóxicos. Aquí es cuando entra la novia del vecino. Ella, en vez de ponerse del lado de Jason, empezó a defenderlos. Ella les dijo que la situación no era tan densa, siendo que nunca tuvieron relaciones carnales, por decirlo de alguna manera, y que ellos eran una hermosa pareja como para tirar toda la basura. Finalmente, después de una acalorada discusión, los vecinos decidieron volver a su casa.
Jason se quedó discutiendo con su esposa ya con los detalles de cómo iba a ser el divorcio y la separación. Él cuenta que todo el fin de semana discutieron hasta que decidieron separarse temporalmente mientras veían qué hacer. Ese lunes él se había ido a trabajar y en un momento recibió un mensaje de su esposa que le decía que ella le había contado todo a los hijos. También le dijo que los hijos estaban tristes y que él como padre tenía que hablarles para explicarles mejor la situación. Jason llegó a la casa y encontró a los chicos llorando. Ella en ese momento le dijo a sus hijos que ella tenía que mudarse porque su papá estaba enojado con ella. Cuando el hijo mayor le dijo que quería quedarse con él, su mamá le dijo que no iba a poder. Entonces el hijo creyó que su papá también estaba enojado con ellos. Mientras todo esto pasaba, la hija menor estaba llorando por todo el drama que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo él cuenta en este posteo que su hija tenía 3 años, o sea, era muy chica y probablemente no entendía todo lo que estaba pasando, pero sí sentía las emociones de los más grandes. Jason se puso a analizar que su esposa ya estaba empezando a manipular a sus hijos para ponerlos en contra de él, que fue cuando él mencionó que no podía permitir eso. Entonces le dijo a su esposa que simplemente se quedara y arreglaran la relación. Ella accedió con la condición de que se disculpara con el vecino porque iban a tener que seguir saliendo con ellos porque los chicos eran amigos entre sí. Luego de esto, Jason ya estaba exhausto. Simplemente hizo lo que su esposa le había pedido y se fue a pedirle disculpas al vecino, incluso cuando él no quería hacer esto, porque con toda la razón del mundo, él no había hecho completamente nada mal. Él mencionó que hizo esto por sus hijos. Por un tiempo las cosas se calmaron en la casa, pero él no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Eso también le hizo como un trabajo mental. Era como que a cada rato tenía miedo de no ver a su esposa contenta, lo que podría llevarla a ser infiel de nuevo. Vamos a un año después de todo este drama. Jason contó que mantuvo la app de espía y que un día recibió una nueva notificación. Era una foto íntima de su esposa enviada al vecino. Esta vez él la enfrentó directamente a lo que ella dijo que supuestamente la había enviado por error y le dijo que esa foto era para él y no para el vecino, supuestamente. Él comenta que por un año las cosas se habían calmado, pero que siempre tenía esto en la cabeza y que le llegó a afectar hasta en su trabajo, incluso no podía dormir muy bien. A esta altura, él ya tenía un miedo muy grande de pedirle el divorcio después de todo lo que pasó, más por el tema de la venganza y la posibilidad de quedarse sin sus hijos. Eso le hacía sentir que estaba en un hoyo profundo sin saber qué hacer. Él cerró este posteo diciendo que había escrito en Reddit porque realmente necesitaba escuchar consejos. Él mencionó que decidió no contarle a su mamá porque no quería que vea a su esposa de una manera diferente y que con la única persona que pudo llegar a abrirse fue con un amigo. Pero este amigo solo le recomendó que se acercara más a Dios, que dicho sea de paso, él menciona en este posteo que él era ateo, entonces ese consejo no le ayudó en mucho. Al leer los comentarios de Reddit, muchos le recomendaron ir a terapia, otros que se divorciara directamente. Incluso comentaron profesionales. Por ejemplo, varios abogados aportaron consejos diciéndole que guardara todas las evidencias que tenía para usarlas en caso de que la esposa tratara de quitarle a los hijos. En síntesis, el posteo se volvió muy viral y recibió muchísimos mensajes de apoyo. Un poco después, él actualizó este posteo y en esa actualización él mencionó que estaba muy agradecido por el apoyo y que ya estaba en comunicación con un abogado para salir de la relación con sus hijos. Pero aquí es cuando ocurre el desastre. El 17 de noviembre de 2016, una noticia sacudió a toda la comunidad. Los titulares decían: madre mata a sus 2 hijos en Darlington, Indiana. Como el posteo de Jason se había hecho muy viral, muchos empezaron a especular que había una relación entre este asesinato y el posteo de Reddit. Y mucho tenía que ver con cierta información que Jason había compartido
en este posteo. En las noticias hablaba de una pareja que tenía 2 hijos, un nene y una nena, un nene mayor y una nena menor. Las edades también concordaban. En las noticias hablaba del trabajo del esposo, que era como programador, que si se acuerdan, él también lo había dicho en el posteo. Y lo que hacía creer aún más era que los medios habían mencionado que el esposo se llamaba Jason, al igual que el nombre de usuario de este posteo, que era Jason in Hell. Nadie estaba 100% seguro, pero todos pedían en Reddit que Jason volviera a actualizar para asegurar que ellos estaban bien, que su familia estaba bien. Pocos días después llegó la temida actualización. Jason empezó diciendo gracias a la comunidad por los consejos y el apoyo que había encontrado con desconocidos en internet. Dijo que nadie pudo haber predecido que esta tragedia fuera a suceder a raíz de que él empezara a solicitar el divorcio. Mencionó que fueron de mucho apoyo y que solo espera que lo continúe siendo en el futuro. Básicamente, con esta actualización, Jason confirmó que lo que había salido en las noticias era sobre su familia y que esto había sido violencia vicaria por parte de su esposa. Él también había dejado un enlace de GoFundMe creado por sus colegas de trabajo, que esto lo había hecho porque la familia de su esposa estaba pidiendo donaciones a su nombre, al nombre de Jason, y que él sabía que iban a usar ese dinero para los gastos médicos y legales de la mujer. Esta campaña que subió él, la que hicieron los amigos, recaudó más de $56,000, lo que lo ayudó bastante también con el proceso de los funerales y todos estos temas relacionados a la muerte de los hijos. Pero vamos a lo que salió en las noticias de cómo ocurrió realmente este hecho. Brandy Worley era la esposa de Jason, tenía 30 años y vivía con su familia en Darlington, que es un pequeño pueblo de tan solo 900 habitantes. Ella llamó a la policía a las 4:30 am del 17 de noviembre de 2016. Y escuchen lo que es esta llamada, sabiendo ya que ella en esa fecha había asesinado a sus hijos. I stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. I won't let him find my kid. Okay, and where are you at? In my living room. Okay, where's your husband at? Downstairs somewhere. Okay, what's his condition? I don't know. I haven't talked to him. Ella en esta llamada dice completamente tranquila que se autoapuñaló y que mató a sus 2 hijos, y lo dice como si fuera que ese hecho no había ocurrido segundos antes. Sus hijos, Tyler de 7 años y Charlie de 3 años, estaban sin vida en la habitación de la niña. El operador del 911 le preguntó por su esposo, a lo que ella le dijo que estaba en el sótano y que no le había hecho nada a él. Ella además contó que lo había hecho por el tema del divorcio y que quería asegurarse que él no se quedara con ellos. Durante esta llamada, aparentemente Jason estaba durmiendo en el sótano, sin saber nada de lo que había pasado. Quedó además registrado que antes de llamar al 911, ella había llamado a su madre para contarle lo que había hecho, que fue cuando su mamá le dijo que llamara a la policía y que ella también ya estaba en camino. Mientras Brandy hablaba con la policía, apareció la madre de Brandy en la casa, le sacó el teléfono y ella continuó con esta conversación con la policía. El agente le dijo a la madre de Brandy que fuera a la planta alta para ver cómo estaban los menores. Ella entró y del otro lado del teléfono solo se escucharon los gritos de esta mujer al ver esta terrible escena. Con ese grito, Jason se levantó, subió las escaleras y fue cuando vio que Brandy estaba sentada en el sillón, cubierta de sangre. Le preguntó qué había hecho, a lo que Brandy le respondió: ahora no podrás sacarme a los niños. Esto hizo que Jason fuera corriendo al piso de arriba, encontrándose con la lamentable escena de sus hijos ya sin vida. A los pocos minutos llegó la ambulancia, una patrullera, y en el lugar los declararon oficialmente sin vida. Brandy fue llevada a la ambulancia y luego a un hospital. Vale la pena mencionar que hay medios que dicen que Jason le pidió el divorcio a Brandy un día antes y otros dicen que fue 2 días antes. Pero lo que sí sabemos
es que él ya estaba asesorado legalmente. Según la investigación, Jason le había presentado a su esposa los papeles del divorcio ya firmados y además tenía todas las evidencias de infidelidad acumuladas. Según los medios, él había pedido la custodia con visitas y una división equitativa de los bienes, algo que realmente se puede considerar justo porque él podría haber sido mucho más agresivo con sus pedidos por todas las evidencias que tenían contra su esposa. El día de los asesinatos, aparentemente ella actuó normal. Se fueron a una clase de danza de Charlie, de la hija menor, y después tuvieron una cena con toda la familia. Después de la cena, Brandy le dijo a Jason que tenía que comprar unas cosas para un proyecto escolar de Tyler, que fue cuando ella se había ido a un Walmart y compró el cuchillo que terminaría siendo el arma homicida. Cuando ella volvió, Jason estaba jugando con sus hijos y mientras él les daba un baño y los preparaba para dormir, ella escondió el arma en el cuarto del hijo mayor. Durante la noche ella llevó a Tyler a la pieza de Charlie donde los apuñaló y los dejó cubiertos con una manta. Luego de la autopsia se pudo confirmar que ambas víctimas sufrieron muchas heridas profundas y se declaró que hubo ensañamiento con los dos hijos. Brandy admitió el asesinato de ambos, pero no demostró remordimiento en ningún momento del juicio. Ella fue sentenciada a 2 homicidios en primer grado, a 65 años por el asesinato de Charlie y a 55 años por Tyler. Ambas condenas serán consecutivas, teniendo un total de 120 años en prisión. La motivación era obvia, era la venganza. Ella, sabiendo que perderían la custodia de sus hijos, los asesinó para que el padre no los pudiera tener, básicamente. Tomamos en cuenta que este caso también fue premeditado. Por lo menos 2 días antes, Brandy empezó a planear todo. Algo raro de este caso fue que Jason aseguró a las autoridades que horas antes de los asesinatos, su esposa le había dicho que esa noche durmiera en la sala, siendo que él se andaba quedando en el sótano, pero que él le dijo que no y terminó durmiendo como siempre en el sótano. Ahora, está en la duda del por qué ella le había dicho esto. Quizás ella quería que su esposo escuchara los asesinatos, pero es algo que hasta la fecha no tiene respuesta. Realmente este asesinato fue un golpe duro al pueblo de Darlington, al punto de que el mismo sheriff en la conferencia de prensa lagrimeó y hasta se le cerraba la garganta al hablar. Brandy en ese momento no trabajaba, pero era una profesora escolar antes de embarazarse en un pueblito de 900 habitantes donde todos se conocen entre sí. El sheriff dijo que no había ningún antecedente, nunca la policía fue llamada a la residencia por ningún motivo y ellos además se conocían desde la época de colegio. También dijo que Jason y Brandy eran una pareja muy adorada y todos los veían como la familia perfecta, lo que hizo que todo fuera mucho más sorprendente. Meses después de esta tragedia, Jason volvió a escribir en Reddit. Él hizo una actualización donde aseguró que de vez en cuando tenía malos días, pero que en general estaba mucho mejor. Él habló de muchas cosas, desde la salud mental y de apoyar a familiares, amar a los hijos y a estar atentos ante cualquier detalle que podría terminar en una situación similar a la suya. ¿Se acuerdan que al comienzo habíamos mencionado que Jason dijo que su esposa no sentía culpa? En este posteo él mencionó que no creía que la prisión iba a hacer un cambio en su esposa, en la personalidad de su esposa, y que en ningún momento vio remordimiento por lo que había hecho. Él también mencionó que tuvo problemas legales con los padres de Brandy. Él dijo que la casa donde vivía era de los padres de Brandy y que ellos le pagaban un alquiler. Un poco después de los asesinatos, ellos cambiaron las cerraduras de la casa y ya no lo dejaron ingresar, inclusive cuando él tenía todas sus pertenencias dentro de esa casa. En un momento, él aparentemente había entrado para retirar unas cuantas pertenencias, lo que hizo que esto llegara a temas legales porque los padres de Brandy lo acusaron de ladrón, de robar las cosas, siendo que estas cosas eran de Jason. Por otra parte, comentó que en el aniversario del asesinato de sus hijos, él había ido al cementerio y que los padres de Brandy se sentaron en una camioneta frente a las tumbas
y simplemente lo miraban fijamente, como para sentirle incómodo. Este caso es una locura, porque muchos lo vivieron en tiempo real. Leer este posteo en Reddit hace tener una perspectiva única de los asesinatos que no siempre es posible tener. Al mismo tiempo es un caso muy triste, porque nuevamente las víctimas son las más inocentes, las que no pueden defenderse. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.